A Fernández Díaz dice, no mandes a los gorilas, hombre, no se pasen, pueden hacer daño a Sánchez Llibre. Pero lo de las universidades viene de hace años y empieza a tener aspectos graves. A ver, la Policía Nacional efectivamente maneja informes ya desde hace, al menos desde hace 2 años, que a mí me conste, en el cual se vincula a determinados grupos muy radicales que no solamente actúan en el ámbito de algunas universidades cuando hay algún tipo de movilización, hay algún grupo que tiene que estar radicado en el campus de Somosaguas, pero sobre todo son grupos pequeños que tienen relación con la izquierda castellana, de Doris Venegas, que como que está ligada siempre fue de número 2, fue de número 2 en las listas del Parlamento Europeo, de unas listas que tenían mucho que ver con el entorno a Berchale, y otros grupos también como los Bucaneros, que son, bueno, el grupo de animadores del Club de Fútbol Rayo Vallecano, y dentro del grupo Bucaneros efectivamente hay unos cuantos elementos que pertenecen a este tipo de entorno que poco tiene que ver con el fútbol y mucho con la política. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que la Policía Nacional tiene bastante información sobre estas personas. Muchos de ellos son viejos conocidos de la policía porque han tenido múltiples detenciones. De hecho, de los 19 detenidos de la Universidad Complutense, pues había unos cuantos con múltiples antecedentes por delitos, además, como robo con violencia y alguno incluso tenía un delito de terrorismo. A mí me resultó bastante sorprendente la decisión del juez de dejarlos a todos en libertad con cargos. Cuando se les detuvo. Lo que me resulta sorprendente es que los deje con cargos. Después, o sea, además de lo raro es que no haya ordenado indemnizar a estos pobrecitos. Cuando verdaderamente la agresión que hubo fue una agresión muy violenta, donde hubo una agresión con unos daños personales altos a esos estudiantes, y donde además pues constaban esos antecedentes penales y policiales previos. Pero bueno, esto es una cosa que corresponde determinar al juez. Yo lo que sí que debo de decir es que la actuación de la Policía Nacional contra grupos radicales es muy similar, tanto si son grupos radicales de extrema derecha o como de extrema izquierda. En el caso de la librería Blanquerna, yo creo, y he de decir que esa detención fue muy rápida porque ellos iban a cara descubierta, cosa que por otro lado es el modo de operar habitual de la extrema derecha. La extrema izquierda suele ir con la cara tapada en muchos casos, y en el caso de la Universidad Complutense, porque yo sí oí en algún medio que se había llegado a criticar la inacción de la Policía Nacional, he de decir que esto es completamente injusto. Fue más difícil porque iban encapuchados, y creo que la Policía Nacional en Madrid hizo un trabajo muy bueno de poder identificar con cierta rapidez y poder detener a estos extremistas violentos, que yo lo que espero es que finalmente cuando vayan a juicio se les condene y se acabe con ese tipo de actividades. Bueno, hay un problema, y es quién detiene a los rectores. Es decir, porque aquí, en nombre de la autonomía universitaria, lo que se ha permitido es, desde la celebración del Día de San Canuto, que es la festividad donde el hermano de Iñaki Gabilondo, Ángel Gabilondo, hubiera sido un gran actor de doblaje, tenía una gran voz, como ministro fue una catástrofe, típico del PSOE, pero bueno, es que había un jueves por la tarde que es que no se daba clase, porque era el día del ludibrio y del bodrio, San Canuto. Lo de San Canuto, Federico, se sigue haciendo en la Universidad Autónoma. Hay un día en el cual pues hay grupos que además es que no pertenecen a la universidad siquiera y llegan. ¿Qué va? Allí. ¿No? Pero van allí a ligar, a emborracharse, oye, y si cae algo, El problema que existe con estos temas es que efectivamente hay una costumbre inveterada por la cual la Policía Nacional no entra en el campus. Yo pedí un informe a la Abogacía del Estado porque no entendía muy bien en base a qué legislación eso era, y el resultado, bueno, lo que el abogado del Estado me dijo es que efectivamente no hay una norma clara por la cual la Policía Nacional no pueda entrar en un campus universitario sin la petición del rector. Pero sí que es verdad que en aplicación del principio de autonomía universitaria en todas las universidades de España, eso es una costumbre que se lleva a rajatabla. Pero es una tradición, ¿no? Que se... Sí, es una tradición medieval. Norma. Es una vieja tradición que copian de cuando, y hay algunas universidades, por ejemplo, hay en Valladolid, que están las cadenas de como el acogerse a sagrado. Normalmente en las universidades había capilla, y entre el rector, que normalmente era un cardenal o un obispo y tal, pues protegían a alguien que a lo mejor huía de algo.
Pero claro, yo no entiendo qué sentido tiene en zonas donde además tan necesario es el orden público, como un campus universitario, que no hay a lo mejor 500 personas, como en el siglo XVI, sino que hay 18.000 personas, donde hay colegios menores, donde hay problemas de violaciones, de agresiones, de robos, aparte de uso sistemático del delito como un mecanismo casi de relación social. Sobre todo porque a mí lo que me interesa, y estamos teniendo algunas reuniones con el rectorado de la Complutense, que es donde, pues por desgracia, habitualmente hay problemas, para tener muy claro cuáles son las normas de actuación, porque yo recuerdo que hace no demasiado, ¿Quién es unas ahora semanas... el rector de la Complutense? Carrillo, José Carrillo. Dios, claro. Hace unas semanas, si recordáis, cuando fue la última huelga educativa en el campus de Somosagua, hubo incidentes, hubo personas, yo no sé si eran estudiantes o no, montaron barricadas, no dejaban entrar a los alumnos que querían acceder, había incluso exámenes. La Policía Nacional accedió para deshacer esas barricadas 3 metros dentro del campus y, bueno, pues las autoridades académicas montaron el grito en el cielo, como se dice, diciendo que la policía había invadido la autonomía universitaria y demás. Pero sin embargo, la autonomía sí, de impedir sí. que vayan a estudiar los que Yo quieren creo estudiar. que hay que efectivamente aquí buscar, a mí me parece que es conveniente tener en cuenta la opinión de los rectores, porque no deja de ser un espacio que debería de ser además un espacio para el estudio y la reflexión, pero creo que hay que tener unas normas muy claras de cuándo puede y debe entrar la Policía Nacional, porque lo que no es lógico es que se estén cometiendo delitos y agresiones y que la Policía Nacional no pueda entrar porque hay una persona que dice que no. Una postilla en esa línea, Cristina. No se detecta cierta permisividad, es decir, no tanto que las autoridades académicas de la Complutense impidan la actuación de la policía, sino que no impidan la actuación de los radicales. Quiero decir, la propia universidad está abriendo... Son dos partes de la misma actuación. No, porque tú puedes impedir y no favorecer. No, y da la impresión de que estás favoreciendo o estás incluso ayudando tú puedes favorecer a los radicales Eso impidiendo que la policía lo meta en la trena. Correcto, que es lo que suele pasar. Sí, pero lo que pasa es que la Universidad Complutense, a la cual yo pertenezco y por eso lo conozco, y también quiero ser muy prudente al hablar del mismo, tiene una situación muy peculiar. Yo recuerdo hace no demasiados meses que allá había una movilización y es que entraban en el rectorado a pegar al rector. Sí. A pegar al rector, es decir, que yo tampoco quiero responsabilizar completamente al rector de esa situación. Entiendo que en algunas ocasiones quizá se le ha ido un poco de las manos, no es fácil, pero creo que hay que tener unas reglas muy claras y que una cosa es permitir la libertad de expresión y el derecho de manifestación, que es un derecho constitucionalmente protegido dentro del campus, y otra diferente es que ahí haya conductas violentas. Creo que eso no interesa a nadie ni nadie puede apoyarlo, nadie en su sano juicio, y creo que además al rector es al que menos le tiene que interesar que se produzcan dentro de ese tipo de violentas. Delegada, al rector es el último que llama a la policía, por no decir que nunca llamó a la policía, en el caso que estamos hablando. No, luego se quejan. Además, actuaron de una viendo manera... el reportaje del ABC, es que era una historia que se estaba avisando, lo estaban pasando por internet, estaba preparado, se sabía más o menos cuándo iban a actuar, y evidentemente el rector, yo no es por nada, de la Complutense somos todos o venimos bastantes, pero hay que reconocer que ahí hubo de sitios peores, pasividad no de las fuerzas del orden, sino del rectorado y de su entorno. Quien avisa a la policía no es el rector ni son los profesores. Yo creo que esa situación, ¿no?, efectivamente se podía haber evitado. Creo que hay que aprender de estas cosas, bueno, pues para evitar que en el futuro puedan suceder hechos similares. Y insisto, estamos hablando con la Universidad Complutense precisamente para ver y para saber y que todo el mundo tenga claro cuál va a ser la actuación policial en caso de que ocurra algún incidente, que a mí desde luego lo que me gustaría es que ese incidente no ocurriera, desde luego. Hay muchísimas preguntas, luego veremos mensajes también que han dejado oyentes y televidentes a Cristina Cifuentes, pero podemos ir adelantando algunas. Sí, bueno, ella es muy tuitera, por supuesto muchos mensajes de apoyo, se alegran muchísimo los oyentes de tenerla otra vez aquí entre nosotros, de poderla leer y de poderla escuchar sobre todo, y en @lamanana de FJL, delegada, le preguntan por otra cuestión, también la cuestión política. La pregunta que siempre se le realiza, si va a ser usted candidata a la alcaldía de Madrid, si está en sus planes, y una que viene al hilo de las declaraciones que hacía ayer mismo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en esa entrevista a 5 diarios, entre ellos 6 diarios, entre ellos El País. Que es la del halo, sí, que aparecía Mariano con halo. A lo mejor lo hacen beato como Madiba.
A lo mejor. Mira que si hay que rendir culto a Mariano. Le preguntan a la delegada... Mariano, El claro. culto mariano ya existe, pero compararlo con la Inmaculada me parece una exageración. Le preguntan a la delegada si ella también piensa que la mayor preocupación de los españoles, como dijo ayer Mariano Rajoy, es que Alemania sepa a dónde vamos. Bueno, yo creo que la mayor preocupación de los españoles, está clara en las encuestas del CIS, es el paro, y creo que también es la mayor preocupación del presidente del gobierno, sin ninguna duda. Lo que pasa es que el paro y la situación económica, que es la tercera, porque los políticos, por desgracia, somos la segunda. No, los políticos no, la corrupción política, en este caso, sí, que es a lo que se refieren los ciudadanos. Por desgracia, insisto, somos la segunda preocupación, pero el paro y la crisis económica, que están muy relacionadas entre sí, tienen mucho que ver también con lo que tenga que decir Alemania. Yo sí quería agradecer, si me permite, Federico, las muestras de apoyo que he recibido, no solamente a través de Twitter, sino de muchísimas otras maneras, porque es verdad que cuando yo estaba en el hospital, pues hubo personas que me atacaron de una manera absolutamente... Bueno, en fin, yo además es que prefiero no entrar en ese tema porque no le voy a dedicar ni medio minuto, pero sí quiero agradecer porque yo he recibido tantísimas muestras de apoyo, no solamente a través de las redes sociales, sino directamente en el hospital. La centralita llegó a estar colapsada, según me dijeron, que creo que es de justicia agradecerlo, porque además verdaderamente creo que gracias a todo ese apoyo yo he podido salir adelante con mucha más facilidad. O sea, sentías como el impulso ahí de la gente. Pues yo recuerdo... Sentí, Federico, lo sentí, no, porque hombre, mira, claro, es que... recuerdo, estando incluso muy mal, cosas concretas que a mí me emocionaban. Pues es que una señora mayor me llevó allí, vamos, no me lo llevó en persona porque en la habitación no se podía entrar, pero pues me llevó una cosa de ganchillo que me había hecho. Recibí muchísimos dibujos de niños pequeños, miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil me llevaron pues desde una muñeca con un uniforme de policía, de todo, o sea, cosas, y sobre todo ciudadanos anónimos. Un libro que había escrito, cartas, y de verdad que eso, cuando estás en una cama de hospital muy fastidiado y encima te estás enterando porque te están diciendo que si te han hecho una manifestación en la puerta, que si tal, que si cual, pues esas cosas a mí me han ayudado muchísimo para seguir adelante. Ayer estuvimos en Vallecas, en el distrito de Vallecas, en una reunión con afiliados, simpatizantes del Partido Popular, y la verdad es que bueno, yo me fui encantada, cansada, pero encantada porque la gente es muy cariñosa y yo lo agradezco. Y respecto a la otra pregunta que había quedado, aprovecho para decirlo una vez más, y esto no tiene nada que ver con el accidente, porque ya lo decía antes, que no tajantemente. Yo no estoy en nada que no sea mi trabajo en la delegación de gobierno, que tengo mucho tajo por delante. Bueno, y además ahora que vuelve la gente a Madrid. Este fin de semana, según contaba la alcaldesa, y se felicitaba y con razón, más de 500.000 de personas vinieron a Madrid. El resultado es que no se podía transitar por el centro, porque además la gente quiere comprar lotería en la Puerta del Sol. No se fían de Internet, tiene que ser doña Manolita o la hermana de doña Manolita, y si no van a la Puerta del Sol, pues tienen que ir a la Puerta del Sol. Resultado es que no se cabe en el metro, hay que parar en otro, pero bueno, eso es buenísimo sobre todo para el comercio de la Puerta del Sol, que estuvo tan machacado con los indignados gracias a Rubalcaba durante un año, que es un milagro que hayan sobrevivido, no sé si todas, pero por lo menos algunas tiendas. Eso también es un problema de orden público, porque si así está en este puente, ¿cómo se pondrá en Navidades? De hecho, el sábado todas las previsiones se desbordaron y hubo algunos momentos complicados en el cual la Policía Municipal, la Policía Nacional, tuvieron que cortar el Metro de Sol, efectivamente, y la calle Preciados, porque es que había riesgo de avalanchas. El domingo, pues se puso un dispositivo especial para prever precisamente, pero es verdad que con esas aglomeraciones tan multitudinarias puede haber algún riesgo, pero bueno, afortunadamente pues no pasó absolutamente nada, y yo sí creo que efectivamente es una muy buena noticia porque la gente sale y el consumo empieza a repuntar, y desde luego la zona centro de Madrid es una zona que efectivamente ha estado muy castigada los últimos años. ¿Por dónde van las llamadas, los mensajes de los oyentes, Maite? Bueno, pues le preguntan a Cristina Cifuentes sobre muchos asuntos de actualidad, entre ellos, por ejemplo, su opinión sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, también lo que está ocurriendo con las víctimas del terrorismo y el Partido Popular. Bueno, hacemos una pausa entonces y ya tiene... Primero le da vueltas a la cabeza a ver qué es lo que contesta, porque esto no es de ataque, esto ya es de ajedrez, o sea, complicadito. Y esa fractura de
Ayer negó que hubiera Yo una no, fractura. es que yo no en creo el que haya PP. fractura, en mi opinión. Bueno, es que como está recién salida de la... A lo mejor es que como de- yo tengo tantas fracturas